Salomón no era solo un nombre grabado en genealogías sagradas. Era una anomalía en el tiempo, un rey cuya fama cruzaba fronteras y que parecía haber ganado el juego del poder antes de que los demás reyes entendieran siquiera las reglas. Su trono no solo simbolizaba autoridad, sino una rara fusión de inteligencia estratégica, dominio espiritual y acumulación extrema de recursos. Bajo su gobierno, Israel experimentó un período de estabilidad sin precedentes, mientras se convertía en protagonista de una compleja red de alianzas internacionales, comercio e influencia cultural. La ciudad de Jerusalén, que alguna vez fue un modesto centro tribal, se transformó en un escaparate de oro, cedros importados y diseños arquitectónicos monumentales. Pero detrás de los informes de una sabiduría casi divina, había engranajes, impulsados por decisiones políticas arriesgadas, tratados ocultos y estructuras sociales que sustentaban con sombras ese brillo. ¿Con qué rectitud se ha construido esta grandeza y dónde comienza la exploración? La historia de Salomón contada en los libros escolares o en las liturgias dominicales tiende a borrar capas que revelan mucho más que un simple rey virtuoso. También fue un arquitecto del poder, que operó dentro de una lógica típica de los grandes imperios del mundo antiguo: concentración de la riqueza, centralización administrativa y uso de la religión como herramienta política. La figura que construyó el templo en Jerusalén es la misma que mantuvo un sistema de fuertes impuestos y solicitó trabajos forzados a los pueblos vecinos sometidos. La Biblia no oculta este detalle, pero muchas veces pasa desapercibido. ¿Cuál fue el verdadero costo de la gloria de Salomón? ¿Hasta dónde pudo llegar para sostener una estructura de gobierno que pretendía ser santa, pero que operaba con engranajes muy similares a los de los imperios egipcio, asirio y babilónico? Si buscas interpretaciones que vayan más allá de la superficie y revelen el trasfondo histórico detrás de las figuras más enigmáticas de la Biblia, suscríbete al canal. Aquí la historia se investiga en profundidad, sin filtros devocionales ni simplificaciones fáciles. La comprensión comienza donde termina el sentido común. No heredó la paz. La construyó con una red de acuerdos internacionales hábilmente elaborados. Aunque su reinado se recuerda como una época de paz, el término es engañoso. La ausencia de guerra directa no significa ausencia de conflicto. Salomón participó en un juego diplomático del más alto nivel, en el que el matrimonio era una herramienta de Estado, los recursos naturales eran moneda geopolítica y la religión era el idioma oficial para consolidar alianzas. No solo gobernó, actuó como un maestro de la ingeniería política. Es en este punto cuando la imagen del rey sabio comienza a chocar con la del hombre que exploraba fríamente los engranajes del poder. Porque junto con la fama, vinieron las exigencias. Para mantener su reino en funcionamiento, Salomón dividió el territorio en distritos administrativos, cada uno de los cuales era responsable de sustentar el palacio con suministros y tributos. Era un sistema de recaudación eficiente pero engorroso. Y el propio texto bíblico sugiere tensiones internas. El pueblo empezó a quejarse de la carga impuesta por este rey, que, aunque justo en sus juicios, no dudó en explotar los recursos humanos y materiales de la nación. Si la sabiduría de Salomón era tan grande, ¿por qué necesitaba tanta estructura, tanto oro, tantas alianzas y tanto control? ¿Qué revela esto sobre el funcionamiento real de su reinado? Estas preguntas no disminuyen su grandeza, pero sacan la narrativa del pedestal de la idealización y la colocan en el terreno concreto de la historia. Y es sobre este terreno que empezamos a descubrir el verdadero rostro de un rey que tal vez estuvo más cerca de los grandes emperadores del mundo que de los santos de las tradiciones religiosas. Los engranajes que movían el imperio de Salomón no estaban hechos solo de piedras preciosas, tributos agrícolas o alianzas militares. También contó con el apoyo de personas, en su mayoría mujeres, que fueron utilizadas como peones diplomáticos y símbolos de estatus. El famoso harén del rey
descrito con 700 esposas y 300 concubinas, no era solo una exageración oriental para realzar su grandeza, era sobre todo una estructura política cuidadosamente diseñada. Cada mujer que entraba en su palacio representaba una alianza sellada, un tratado firmado, una paz comprada. Eran princesas extranjeras, mujeres jóvenes de familias influyentes o incluso capturadas de pueblos subordinados. No solo vivían allí, formaban una red diplomática viva. Esta práctica estaba lejos de ser exclusiva de Salomón. Imperios como el egipcio y el hitita ya utilizaban los matrimonios como medio para firmar acuerdos internacionales. Pero en el caso de Israel, cuya fe se basaba en mandamientos claros contra la idolatría y la mezcla con culturas paganas, la dimensión del harén salomónico adquirió un delicado contorno moral. Muchas de estas mujeres trajeron consigo sus propios dioses, rituales y costumbres. El texto bíblico no ignora este punto. Afirma que, en la vejez, Salomón se dejó extraviar por sus amores, erigiendo altares a deidades extranjeras en su nombre. El rey sabio, quien construyó el templo al Dios de Israel, también abrió espacio para la adoración de deidades como Astarot, Moloch y Chemosh, algunas incluso asociadas con prácticas como los sacrificios humanos. Detrás de la fachada del harén no solo había deseo o vanidad, sino también un mecanismo funcional de gobierno. Mantener a tantas mujeres significaba mantener una gran corte, decenas de sirvientes, ropa, joyas, templos privados y protocolos. El costo fue inmenso, y quienes apoyaron todo esto fue el pueblo. El mismo pueblo que comenzó a quejarse de las cargas impuestas y de las visibles desigualdades entre el lujo palaciego y la vida común en las tribus de Israel. La figura de Salomón, por tanto, no puede leerse simplemente como la del sabio que escribía proverbios y juzgaba con justicia. También fue alguien que estructuró un sistema de poder donde los cuerpos femeninos eran moneda de cambio y donde la espiritualidad podía intercambiarse a cambio de estabilidad política. Las concubinas y esposas extranjeras también sirvieron como agentes de influencia cultural. La presencia de tantas identidades dentro del palacio significa que Jerusalén estaba en contacto constante con ideas, prácticas y creencias de todo el creciente fértil. Esto trajo una riqueza cultural innegable, pero también creó un ambiente ambiguo con respecto a la lealtad religiosa de Israel. No fue solo el pueblo el que se vio influenciado por las culturas vecinas. Fue el propio rey quien institucionalmente permitió esta apertura. Y quizás esto nos lleve a una pregunta incómoda. ¿Hasta qué punto sirvió Salomón a Dios y en qué momento empezó a servir a su propio poder? La gloria, cuando alcanza cierto nivel, suele requerir sacrificios, y no siempre son voluntarios. La historia de estas mujeres, a menudo tratadas solo como números, tiene los rasgos más humanos y olvidados de la política salomónica, porque todo imperio, incluso el más sabio, deja rastros de silencio donde se borraron voces. Si las estructuras de poder salomónicas se sustentaban en alianzas, tributos y un harén político, todavía existía un componente menos visible pero igualmente determinante, el simbólico. Salomón entendió que reinar no se trataba solo de controlar territorios y recursos, sino también de dominar narrativas, mitos y arquetipos. El rey que juzgaba entre dos mujeres que peleaban por un bebé no solo aplicaba la justicia, encarnaba la sabiduría divina misma. Y es precisamente en esta zona gris entre lo histórico y lo legendario, donde surgen relatos que van más allá de la lógica convencional, acercando a Salomón a una figura casi mítica, con poderes que rayaban lo sobrenatural. Es en este punto que los textos no canónicos comienzan a llenar los vacíos dejados por la narrativa bíblica tradicional. Entre estos textos, uno de los más enigmáticos es el Testamento de Salomón, un manuscrito atribuido al período helenístico, pero que guarda ecos de tradiciones orales mucho más antiguas. En él, se retrata a Salomón como alguien que no solo hablaba con los ángeles, sino que también tenía autoridad sobre los demonios. Según la historia, recibió de Dios un anillo mágico con el que podía comandar a los seres espirituales
y obligarlos a realizar tareas, incluida la construcción del templo en la propia Jerusalén. Esta visión de un Salomón mago y exorcista es radicalmente diferente del sabio austero descrito en Proverbios, pero se acerca más a una tradición que resuena entre bastidores en la cultura judía y más tarde en la tradición islámica e incluso en la literatura esotérica europea. El anillo de Salomón, en este contexto, no es solo un objeto de poder, es un símbolo de dominio sobre las fuerzas invisibles que gobernarían el mundo espiritual. Demonios como Asmodeo, por ejemplo, son mencionados como subyugados por el rey, obligados a revelar sus nombres, funciones y debilidades en una especie de manual de ocultismo ancestral. Aunque estos relatos no son parte del canon bíblico, no pueden descartarse simplemente como fantasía. Revelan cómo, a lo largo de los siglos, la figura de Salomón recibió un nuevo significado para atender las inquietudes de diferentes culturas y épocas. La búsqueda del conocimiento absoluto, del control de lo invisible y de la autoridad espiritual y material es una constante humana. Y en Salomón, estas dimensiones se fusionaron tan intensamente que llegó a ser visto como un puente entre los mundos físico y metafísico. La propia tradición cabalística, que surgió siglos después, se basa en esta construcción. Salomón aparece como poseedor de conocimientos secretos, capaz de manipular los nombres de Dios y acceder a realidades espirituales cerradas al hombre común. Deja de ser solo un rey y pasa a representar el arquetipo del iniciado, aquel que vio, comprendió y gobernó aquello que está más allá de la comprensión humana. Esta transformación simbólica revela mucho más sobre la mente humana que sobre el propio Salomón histórico, pero al mismo tiempo indica cómo su imagen fue moldeada para ser un espejo de nuestras mayores ambiciones. Porque, en última instancia, la fascinación por Salomón como maestro de los espíritus no es solo curiosidad mística, es un intento de explicar cómo un hombre pudo acumular tanto poder sin ser desafiado, cómo pudo construir tanto sin ensuciarse con el barro de los conflictos cotidianos. Y quizás esta explicación solo sería posible cuando el rey dejara de ser solo un hombre y comenzara a habitar el reino de los símbolos, donde hasta los demonios reconocen la autoridad. La transición de Salomón de rey terrenal a figura mística no solo amplió su influencia en las generaciones posteriores, sino que también creó una paradoja intrigante. Cuanto más se mitificaba su imagen, más difícil se hacía reconocer al hombre detrás de la leyenda. Las fuentes bíblicas lo presentan como hijo de David y Betsabé, legítimo heredero de un trono consolidado. Pero algunos estudiosos plantean la posibilidad de que la figura de Salomón sea, al menos en parte, una construcción literaria compuesta. La fusión de hechos atribuidos a varios reyes en un solo personaje, idealizado como símbolo de orden, sabiduría y poder absoluto. Esta hipótesis, aunque incómoda para lecturas más tradicionales, no disminuye el impacto de la narrativa. Al contrario, aumenta su complejidad, porque si Salomón fue, en parte, un personaje construido para representar el apogeo de la monarquía israelita, esto revela que el propio pueblo necesitaba crear un rey ideal que reuniera sabiduría, poder militar, capacidad administrativa y acceso espiritual. Un modelo inalcanzable pero deseado. La pregunta que surge es inevitable. ¿Esta figura fue diseñada para reflejar a un hombre real o para proyectar las necesidades y ambiciones de una nación en busca de identidad? Al mirar el mundo contemporáneo, no es difícil ver ecos de esta construcción. Los líderes modernos, desde los magnates de la tecnología hasta las figuras políticas carismáticas, a menudo son tratados como entidades casi míticas. Se les asocia con una inteligencia superior, con una visión del mundo inaccesible al ciudadano común, y sus decisiones son interpretadas como manifestaciones de una racionalidad que trasciende el presente. El culto a la personalidad no es nada nuevo, simplemente cambió de ropa. Donde antes hubo tronos, ahora hay algoritmos. Donde había anillos mágicos, hoy hay control sobre datos, redes
y sistemas invisibles que definen el rumbo de sociedades enteras. Salomón, en este sentido, sigue vigente, representa la intersección del poder, el conocimiento y la autoridad espiritual, una combinación rara pero seductora. Es el arquetipo del líder que no solo manda, sino que comprende, anticipa y ve lo que otros no ven. Y por tanto, también conlleva el riesgo de una caída silenciosa, porque cuanto más alta sea la imagen construida, más ciego podrás volverte ante las consecuencias reales de tus actos. El propio texto bíblico termina su relato con la nota amarga de la división del reino tras su muerte. Un reguero de tensiones no resueltas, tributos excesivos y alianzas frágiles que se derrumbaron en cuanto su figura dejó de sostenerlo todo. Pero quizás el legado más inquietante de Salomón no esté en las riquezas que acumuló ni en los demonios que controló, sino en la lección silenciosa que deja su historia. El poder, por brillante que parezca, tiene un costo, y ese costo casi siempre lo pagan quienes no aparecen en los registros. Esclavos anónimos, trabajadores forzados, pueblos extranjeros absorbidos por tratados, súbditos sometidos a impuestos para sostener la ostentación de un trono que se decía sagrado. Esta es la otra cara de la sabiduría, la conciencia de que todo imperio tiene su precio, y que la verdadera grandeza de un líder puede no radicar en cuánto logra, sino en cuánto logra mantener la integridad mientras ejerce el poder. Si este tipo de enfoque tiene sentido para ti, aprovecha para suscribirte al canal y dejar un me gusta. Esto ayuda mucho a mantener vivo este contenido aquí. Y aquí está la invitación. El próximo video continuará descubriendo capas olvidadas de la historia bíblica. Te veré allí.